Enseñanza que transforma tu vida con los hábitos eternos de la Biblia. Bienvenidos a este nuevo video, donde exploraremos juntos el poder transformador de los hábitos eternos de la Biblia en nuestra vida cotidiana. ¿Te has preguntado cómo personas comunes enfrentaron grandes desafíos y encontraron propósito, sabiduría y amor verdadero a través de la fe? Hoy descubriremos esas respuestas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con 5 personas a quienes desees bendecir con este mensaje. Además, si a lo largo de la enseñanza sientes que esta palabra está tocando tu corazón, escríbenos un amén en los comentarios. Prepárate para ser inspirado, edificado y guiado hacia una vida llena de propósito y esperanza. Empecemos. La vida está llena de decisiones que moldean nuestro camino y definen quiénes somos. En medio de esta travesía, surgen preguntas que todos enfrentamos. ¿Cómo encontrar sabiduría en momentos de incertidumbre? ¿Qué hábitos nos llevan a alcanzar nuestros propósitos? ¿Dónde hallar fuerza en medio de las pruebas? La Biblia, a través de sus relatos y personajes, nos ofrece respuestas que trascienden el tiempo, enseñándonos no solo a vivir con propósito, sino también a desarrollar hábitos que transforman. Desde la paciencia de Moisés hasta el amor sacrificial de Jesús, cada figura bíblica refleja valores y principios que pueden guiarnos hoy. Estos personajes no eran perfectos, pero sus hábitos y decisiones, anclados en su fe, nos muestran el poder de confiar en Dios y perseverar. El hábito de escuchar a Dios. Moisés, un líder que aprendió a obedecer. Moisés, el hombre escogido para liberar a Israel, no comenzó su vida como un líder seguro. Su camino estuvo lleno de dudas, desafíos y lecciones profundas. Sin embargo, uno de sus hábitos más destacados fue su disposición a escuchar a Dios. Desde el momento en que Dios habló en la zarza ardiente, Éxodo 3, versículo 4, Moisés aprendió a buscar dirección en lo divino, demostrando que el liderazgo comienza con la humildad de escuchar. Reflexionemos, ¿con qué frecuencia buscamos escuchar la voz de Dios antes de actuar? Este hábito de Moisés nos enseña que la verdadera fortaleza no está en nuestra capacidad, sino en nuestra disposición a seguir el plan de Dios. La adoración como estilo de vida. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David es un ejemplo vivo de que las pruebas y los errores no definen nuestra identidad, sino nuestra respuesta a ellas. En sus momentos de mayor éxito y en sus caídas más profundas, David volvía su corazón a Dios a través de la adoración y la oración. Los salmos que escribió son un reflejo de su fe genuina y de su hábito de exaltar a Dios, incluso en medio de la adversidad. Este hábito nos desafía a preguntarnos, ¿cómo expresamos nuestra gratitud a Dios en las diferentes temporadas de nuestra vida? Así como David adoraba con pasión, nosotros también podemos encontrar fortaleza en la alabanza. La búsqueda de sabiduría. Salomón, el rey que pidió discernimiento. El rey Salomón tuvo la oportunidad de pedir riquezas, poder o fama, pero eligió algo diferente, sabiduría para gobernar. Este hábito de buscar discernimiento, incluso antes de actuar, marcó su vida y le permitió escribir proverbios que aún nos inspiran hoy. Salomón nos muestra que la verdadera riqueza está en las decisiones sabias y en vivir con entendimiento. Reflexiona, ¿qué buscas cuando enfrentas decisiones difíciles? Salomón nos recuerda que la sabiduría comienza con la humildad de reconocer nuestras limitaciones y pedir dirección divina. La perseverancia en la misión. Pablo, el apóstol incansable. Pablo, conocido como el mayor evangelista de la iglesia primitiva, es un modelo de resiliencia y pasión. A pesar de las persecuciones, encarcelamientos y naufragios, su hábito de predicar y servir nunca flaqueó. ¿Qué lo sostenía? Su fe en el propósito de Dios para su vida. Este hábito de perseverar, incluso en las peores circunstancias, nos desafía a examinar cómo enfrentamos nuestras pruebas. Abandonamos fácilmente nuestros objetivos o confiamos en que todo obra para bien. Romanos 8, versículo 28. Pablo nos invita a encontrar fortaleza en la certeza de que cada desafío tiene un propósito. El amor y servicio. Jesús, el ejemplo perfecto. Por último, Jesús nos deja el modelo supremo de vida.
Cada paso que dio estuvo marcado por el hábito del amor incondicional y el servicio desinteresado. Desde sanar enfermos hasta lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos enseña que la grandeza se encuentra en la humildad y que el amor tiene el poder de transformar. Reflexiona, ¿cómo puedes reflejar este hábito de servicio en tu vida diaria? Jesús nos llama a ser luz en un mundo que necesita esperanza. Estos 5 personajes nos muestran que los hábitos que cultivamos tienen el poder de moldear nuestro destino. Escuchar a Dios, adorar con pasión, buscar sabiduría, perseverar en la misión y amar con sacrificio son lecciones eternas que podemos aplicar hoy. Pero estas enseñanzas no son solo para admirar, son una invitación a actuar. Pregúntate, ¿qué hábitos necesito desarrollar para acercarme más a Dios? ¿Qué decisiones puedo tomar hoy para vivir con más propósito y sabiduría? ¿Cómo puedo reflejar el amor de Cristo en mis relaciones y en mi comunidad? El viaje comienza aquí, con una decisión: seguir el ejemplo de aquellos que caminaron antes que nosotros y permitieron que Dios transformara sus vidas. A medida que avancemos en este informe, profundizaremos en cómo estas enseñanzas pueden aplicarse en la vida diaria, llevándonos a una relación más cercana con nuestro Creador y a una vida llena de propósito y plenitud. El propósito de esto no es solo presentar una serie de relatos históricos o virtudes admirables de personajes bíblicos. Más allá de las narrativas y sus contextos, el verdadero objetivo es descubrir cómo estas enseñanzas pueden impactar nuestra vida diaria, ayudándonos a desarrollar hábitos que trasciendan las circunstancias y nos acerquen al propósito que Dios tiene para nosotros. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil perder el rumbo. Las demandas de la vida moderna nos empujan constantemente a buscar soluciones rápidas, resultados inmediatos y gratificaciones instantáneas. Sin embargo, los hábitos que realmente transforman vidas no se construyen de la noche a la mañana. Requieren disciplina, fe y un enfoque intencional en aquello que tiene valor eterno. Aquí es donde la Biblia nos invita a reflexionar y nos ofrece un camino claro. El primer paso para cultivar hábitos transformadores es entender que nuestra vida tiene un propósito divino. Dios nos creó con un plan en mente, como se refleja en Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo no solo nos consuela, sino que también nos desafía a alinear nuestras acciones con los planes de Dios. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa adoptar hábitos que nos acerquen a ese propósito, comenzando con la búsqueda de una relación más profunda con nuestro Creador. Los hábitos que desarrollamos reflejan lo que valoramos. Moisés, David, Salomón, Pablo y Jesús no solo son ejemplos de virtudes aisladas, sino que también nos muestran cómo los hábitos consistentes tienen un impacto duradero. Consideremos cómo estos hábitos pueden influir en 3 áreas clave de nuestra vida. Moisés dedicaba tiempo a escuchar a Dios en soledad. Este hábito le permitió liderar con sabiduría y paciencia. Hoy, podemos cultivar este mismo hábito a través de la oración y la meditación en la palabra. ¿Qué pasos puedes tomar para dedicar tiempo intencional a escuchar la voz de Dios? Relación con los demás. Jesús vivió para servir y amar. Este hábito nos invita a dejar de lado el egoísmo y buscar formas prácticas de ayudar a quienes nos rodean. ¿Cómo puedes reflejar el amor de Cristo en tus relaciones diarias? Salomón buscó sabiduría para gobernar, pero también para vivir con integridad. Este hábito nos recuerda la importancia de la reflexión personal y la toma de decisiones basadas en principios. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un enfoque renovado en la sabiduría? El propósito de este informe no se limita a presentar ideas inspiradoras, también busca invitarte a la acción. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Qué hábito actual te está alejando del propósito de Dios para tu vida? ¿Cómo puedes integrar la adoración, la sabiduría o la perseverancia en tu rutina diaria? ¿Qué pequeños cambios puedes hacer hoy para empezar a transformar tu vida? El poder de los pequeños pasos. Es fácil sentirse abrumado al pensar en grandes transformaciones, pero la clave está en comenzar con pequeños pasos. Pablo, a pesar de las dificultades que enfrentó,
Perseveró porque entendía que cada acción contaba para el reino de Dios. En Filipenses 3, versículos 13 y 14, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que, aunque el cambio pueda parecer abrumador, avanzar un paso a la vez es suficiente para alcanzar grandes metas. Comienza el día con Dios. Dedica los primeros minutos de tu día a leer un pasaje de la Biblia y orar. Esto alinea tu corazón con su voluntad desde el principio. Escribe tus reflexiones. Como David escribió los Salmos, puedes escribir tus pensamientos, oraciones y desafíos para ver cómo Dios obra en tu vida. Busca mentores espirituales. Así como Pablo discipulaba a otros, busca personas sabias que puedan guiarte en tu caminar espiritual. Practica el servicio. Encuentra formas de ayudar a los demás, como lo hacía Jesús. A veces, un simple acto de bondad puede transformar no solo a otros, sino también a ti mismo. Evalúa tus decisiones. Antes de tomar decisiones importantes, sigue el ejemplo de Salomón y pide sabiduría divina. Un compromiso para el cambio. A medida que avanzamos en este informe, la invitación es clara. No permitas que estas enseñanzas se queden en la teoría. El propósito de la Biblia es transformar vidas, y cada hábito que cultivamos nos acerca más a ese ideal. Recuerda, como dice 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito final de este informe es animarte a tomar estos ejemplos y enseñanzas, aplicarlos en tu vida y avanzar con confianza hacia el propósito que Dios tiene para ti. La enseñanza inicial es la base sobre la que se construye este informe, el punto de partida para cautivar el corazón y la mente del lector. En esta sección, exploraremos profundamente cómo los hábitos y principios de personajes bíblicos fundamentales pueden transformar vidas. La intención es crear un puente entre las lecciones eternas de la palabra de Dios y los desafíos cotidianos que enfrentamos. Moisés es el epítome de un líder transformado por la obediencia y la fe. Cuando Dios lo llamó a través de la zarza ardiente, Éxodo 3, su reacción inicial fue la duda. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón?, preguntó. Esta inseguridad refleja lo que muchos sentimos al enfrentar desafíos que parecen estar más allá de nuestras capacidades. Sin embargo, Moisés cultivó el hábito de escuchar a Dios. En cada etapa de su liderazgo, desde las plagas en Egipto hasta la entrega de los 10 mandamientos, su disposición para buscar y seguir la guía divina fue clave. ¿Qué desafíos enfrentas hoy que parecen inalcanzables? ¿Cómo puedes tomar un momento para escuchar a Dios antes de actuar? Reserva un tiempo específico cada día para meditar en la palabra, como lo hizo Moisés en el monte Sinaí. En esa soledad, encontrarás claridad y dirección. La adoración como prioridad. David y la pasión por Dios. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, 1 de Samuel 13, versículo 14, nos enseña que una vida centrada en la adoración es una vida transformada. Sus salmos, escritos en momentos de victoria, arrepentimiento y sufrimiento, son un testimonio de su hábito de exaltar a Dios en todas las circunstancias. Cuando enfrentó a Goliat, no confió en sus habilidades, sino en el nombre del Señor. Más tarde, cuando cayó en pecado con Betsabé, su arrepentimiento profundo lo llevó a escribir el Salmo 51, un ejemplo poderoso de cómo la adoración y la confesión están entrelazadas. La adoración no se limita a los momentos de alegría, también es un refugio en tiempos de desesperación. Es un recordatorio constante de que Dios es soberano y digno de alabanza. ¿Encuentras tiempo para adorar a Dios incluso en medio de la adversidad? ¿Cómo puedes expresar gratitud a Dios por su fidelidad? Sigue el ejemplo de David escribiendo tus propias oraciones salmos para expresar tus pensamientos y emociones a Dios. Este hábito no solo fortalecerá tu relación con Él, sino que también te dará perspectiva en momentos difíciles. La sabiduría que dirige Salomón y el discernimiento divino. Cuando Salomón ascendió al trono, pudo haber pedido cualquier cosa: riquezas, poder, larga vida. Sin embargo,
Su petición fue sorprendente y humilde. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Primera de Reyes 3, versículo 9. Este hábito de buscar sabiduría, incluso antes de actuar, marcó su reinado y dejó un legado de enseñanzas en los Proverbios y Eclesiastés. La sabiduría de Salomón no era un don pasivo. Él estudió, reflexionó y escribió sobre la vida, el propósito y la moralidad. Su hábito de buscar discernimiento nos enseña que la sabiduría divina está disponible para quienes la buscan con humildad. La verdadera sabiduría no está en lo que acumulamos, sino en cómo aplicamos los principios divinos para tomar decisiones que honren a Dios. ¿En qué áreas de tu vida necesitas sabiduría hoy? ¿Estás dispuesto a priorizar el discernimiento sobre tus deseos personales? Dedica tiempo a leer y estudiar los proverbios, enfocándote en un pasaje cada día. Pide a Dios que te ayude a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. La perseverancia en la misión. Pablo y el poder del propósito. La vida de Pablo, llena de desafíos y triunfos, es un testimonio de cómo el propósito puede dar sentido a cualquier circunstancia. Desde ser un perseguidor de cristianos hasta convertirse en uno de los mayores defensores del Evangelio, Pablo vivió con una pasión inquebrantable. En sus cartas, como Filipenses 4, versículo 13, Pablo revela el secreto de su fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este hábito de depender completamente de Dios, incluso en encarcelamientos, naufragios y persecuciones, es una lección poderosa para nosotros. La perseverancia no es solo soportar, sino avanzar con propósito y esperanza, confiando en que Dios obra en todo para bien. ¿Qué obstáculos te están desanimando actualmente? ¿Cómo puedes transformar esos desafíos en oportunidades para crecer espiritualmente? Cada vez que enfrentes una dificultad, ora como lo hizo Pablo, pidiendo fuerza para cumplir el propósito de Dios en medio de las circunstancias. En el centro de todas las enseñanzas bíblicas está Jesús, quien encarna el amor perfecto. Su hábito de servir a los demás, sanar enfermos, alimentar a multitudes y enseñar con compasión nos muestra que el verdadero poder radica en la humildad. En la última cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto de servicio que marcó el comienzo de su sacrificio final. Su vida fue una declaración continua de amor y redención. El amor no es solo un sentimiento, sino una acción deliberada de dar, servir y sacrificar por los demás. ¿De qué manera puedes demostrar el amor de Cristo en tu vida diaria? ¿Cómo puedes servir a otros con humildad y compasión? Dedica un día a la semana a realizar actos de bondad intencionales, como ayudar a un vecino, visitar a alguien en necesidad o simplemente escuchar a alguien con atención. Cada uno de estos personajes nos enseña que los hábitos transformadores comienzan con una decisión intencional. La obediencia de Moisés, la adoración de David, la sabiduría de Salomón, la perseverancia de Pablo y el amor de Jesús son ejemplos que nos desafían a evaluar nuestras prioridades y acciones. ¿Qué hábito necesitas cambiar o adoptar hoy para acercarte más a Dios? ¿Qué personaje bíblico te inspira más y cómo puedes imitar sus hábitos? ¿Estás dispuesto a comprometerte con un cambio que transforme tu vida y beneficie a quienes te rodean? El viaje apenas comienza, pero cada pequeño paso cuenta. Sigamos explorando juntos cómo estas enseñanzas pueden iluminar nuestro camino y llevarnos a una vida llena de propósito divino. La vida, con todas sus demandas y responsabilidades, tiene un recurso invaluable y limitado: el tiempo. La Biblia nos insta a reflexionar sobre cómo lo utilizamos y a qué dedicamos nuestras energías, mostrándonos que cada momento puede acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Estas preguntas están diseñadas para invitarte a una introspección profunda, utilizando ejemplos de personajes bíblicos y principios eternos para iluminar nuestras propias decisiones. Estás escuchando la voz de Dios en tu vida diaria. Moisés aprendió a escuchar a Dios en el silencio del desierto antes de convertirse en el líder de Israel. Muchas veces, nuestras vidas están tan llenas de ruido que nos resulta difícil escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Moisés no comenzó su misión hasta que aprendió a reconocer la voz de Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, versículo 4. Este momento marcó un antes y un después en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar a Dios en oración o al leer su palabra?
¿Qué distracciones podrían estar impidiéndote escuchar su dirección? Dedica unos minutos cada día a estar en silencio ante Dios. A veces, las respuestas más claras vienen en los momentos de quietud. Estás dedicando tiempo a adorar y agradecer a Dios. David, incluso en los momentos más oscuros de su vida, hizo de la adoración un hábito constante. La adoración no solo es un acto de gratitud, sino también una manera de recordar que Dios está en control. Después de pecar con Betsabé, David escribió el Salmo 51, un clamor lleno de arrepentimiento y adoración. A través de este acto, encontró restauración y renovó su relación con Dios. Tienes momentos específicos para agradecer y alabar a Dios, incluso cuando las cosas no salen como esperas. ¿De qué manera la adoración podría cambiar tu perspectiva en situaciones difíciles? Haz una lista de 3 cosas por las que estás agradecido hoy y conviértelas en una oración de alabanza. Estás buscando la sabiduría de Dios en tus decisiones. Salomón nos enseña que la sabiduría es más valiosa que cualquier posesión material. Sin embargo, buscar sabiduría requiere intencionalidad y humildad. Cuando Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder, Primera de Reyes 3, versículo 9, Dios lo bendijo con entendimiento y lo convirtió en un rey respetado. ¿Qué decisiones importantes enfrentas actualmente? ¿Estás pidiendo a Dios que te guíe o estás confiando solo en tu propio entendimiento? Antes de tomar una decisión significativa, ora y pide sabiduría divina. Luego, busca en la Biblia principios que puedan guiarte. ¿Cómo estás enfrentando los desafíos y pruebas en tu vida? Pablo enfrentó persecuciones, naufragios y encarcelamientos, pero nunca dejó de avanzar en su misión. Su hábito de perseverar muestra que nuestras pruebas pueden convertirse en oportunidades para glorificar a Dios. Mientras estaba encarcelado, Pablo escribió cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento, mostrando que incluso en las peores circunstancias podemos ser útiles para el reino. ¿Te sientes desanimado por los desafíos que enfrentas? ¿Cómo podrías cambiar tu perspectiva para ver tus pruebas como oportunidades para crecer y glorificar a Dios? Identifica una prueba que estés enfrentando y escribe cómo podrías manejarla con fe y perseverancia, recordando que todo obra para bien, Romanos 8, versículo 28. 5. Estás sirviendo a los demás con amor y humildad. Jesús es el modelo perfecto de servicio. Desde lavar los pies de sus discípulos hasta morir en la cruz, mostró que el verdadero liderazgo y grandeza están en el servicio. En Juan 13, versículos 14 y 15, Jesús dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Este acto simbolizó una vida de humildad y amor. Estás dispuesto a servir a los demás, incluso cuando no recibes nada a cambio. ¿Qué pequeños actos de bondad podrías realizar hoy para reflejar el amor de Cristo? Elige a alguien en tu vida que necesite ayuda y encuentra una forma concreta de servirle esta semana. Estás usando tu tiempo para cosas que tienen un valor eterno. El tiempo es un regalo que no podemos recuperar. La Biblia nos llama a aprovechar cada momento sabiamente, como lo hizo Pablo, quien vivió cada día como si fuera una oportunidad para avanzar en su misión. En Efesios 5, versículos 15 y 16, Pablo dice: «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a cosas temporales en lugar de aquellas que tienen valor eterno? ¿Cómo podrías reorganizar tus prioridades para vivir de manera más intencional? Haz una revisión de cómo usas tu tiempo durante la semana y encuentra al menos una actividad que puedas reemplazar con algo que edifique tu fe o beneficie a los demás. Estas preguntas no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para guiarte hacia una vida más plena y enfocada en Dios. Cada reflexión, cada pequeño cambio en tus hábitos, tiene el potencial de transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Como dice el Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Recuerda que cada momento es una oportunidad para escuchar, adorar, buscar sabiduría, perseverar y amar como Jesús. ¿Qué decisiones tomarás hoy para acercarte más a ese propósito divino?
A lo largo de este informe hemos explorado cómo los hábitos transformadores de personajes bíblicos como Moisés, David, Salomón, Pablo y Jesús nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida. Estos hábitos no son solo virtudes lejanas de héroes antiguos, sino prácticas tangibles que podemos adoptar hoy para vivir con propósito, esperanza y plenitud. Ahora, en este cierre, atamos cada enseñanza para que cobre pleno sentido, motivándote a aplicar estos principios y a caminar hacia una vida transformada. La Biblia no es solo un libro de historias o una colección de normas, es una guía viva y activa para transformar nuestras vidas. Cada personaje que hemos estudiado enfrentó decisiones y desafíos como tú y yo. ¿Qué los hizo destacar? Su disposición a buscar a Dios, a obedecerle y a permitir que Él moldeara sus corazones. ¿Qué cambios pequeños puedes hacer hoy para que tu vida esté alineada con el propósito de Dios? Moisés enfrentó su miedo con obediencia. Tú también puedes enfrentar tus temores al confiar en la dirección de Dios. David adoró a Dios incluso en medio de sus errores. Tú también puedes encontrar gracia y restauración en la adoración. Salomón pidió sabiduría para gobernar. Tú puedes buscar discernimiento divino en cada decisión. Pablo perseveró en medio de pruebas. Tú también puedes encontrar fortaleza en el propósito de Dios para ti. Jesús vivió para amar y servir. Tú puedes reflejar su amor en tus relaciones y en tu comunidad. El tiempo es un regalo, pero también es limitado. Pablo nos recuerda en Efesios 5, versículos 15 y 16. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día que pasa es una oportunidad para construir hábitos que te acerquen más a Dios y a tus metas espirituales. Estás invirtiendo tu tiempo en cosas que tienen valor eterno. Es fácil caer en la trampa de lo urgente y olvidar lo importante. Reflexiona sobre tus prioridades. ¿Estás dedicando tiempo a escuchar a Dios, como Moisés? ¿Estás priorizando la adoración y la gratitud, como David? ¿Estás buscando sabiduría antes de actuar, como Salomón? ¿Estás perseverando en tu misión, como Pablo? ¿Estás sirviendo con amor, como Jesús? Cada decisión que tomas con intención se convierte en un ladrillo para construir una vida que glorifique a Dios. Si englobamos todas las enseñanzas de estos personajes, encontramos un modelo claro de vida cristiana que puede guiar nuestras acciones diarias. Moisés nos enseña a buscar la dirección de Dios en cada paso. David nos invita a exaltar a Dios en todas las temporadas de la vida. Salomón nos recuerda que la sabiduría es la clave para decisiones justas y vidas significativas. Pablo nos muestra que el propósito nos da fuerza incluso en las pruebas más difíciles. Jesús nos desafía a vivir desinteresadamente, reflejando su amor en todo lo que hacemos. Dios no nos llama a la perfección, sino a la transformación. Él obra en nuestras vidas a medida que cultivamos estos hábitos, uno a la vez. Como dice Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar tu vida no requiere grandes gestos, comienza con pequeños pasos que, con el tiempo, producen cambios significativos. Así como Moisés lideró un pueblo, David escribió salmos, Salomón gobernó con sabiduría, Pablo evangelizó y Jesús sirvió, tú también puedes ser un agente de cambio en tu familia, tu comunidad y tu mundo. Mientras cerramos este capítulo, dedica un momento para reflexionar sobre estas preguntas. Sobre tu relación con Dios. ¿Estás dedicando tiempo a escuchar su voz? ¿Qué pasos puedes tomar para profundizar en tu relación con Él? Sobre tus prioridades, ¿qué cosas en tu vida necesitan ser reorganizadas para reflejar los valores de Dios? ¿Cómo estás usando tu tiempo para cumplir el propósito divino? Sobre tus relaciones, ¿estás sirviendo y amando a los demás como Jesús nos enseñó? ¿De qué manera puedes ser un ejemplo de humildad y amor en tu comunidad? Estas preguntas no son un fin en sí mismas, sino un punto de partida para que las respuestas guíen tus acciones. Dios nos llama a caminar con Él, no solo a creer en Él. Ese caminar implica un compromiso diario de buscar su voluntad, adoptar hábitos que reflejen su amor y confiar en que Él completará la obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1, versículo 6.
Cierra tus ojos por un momento y considera esto. ¿Qué legado quieres dejar? No importa dónde estés ahora, puedes decidir hoy construir una vida basada en los principios que hemos explorado. Moisés comenzó con miedo, David con humildad, Salomón con una petición, Pablo con un cambio radical y Jesús con un acto de amor. Tú también puedes comenzar, aquí y ahora, confiando en que Dios caminará contigo en cada paso del camino. Este capítulo no es solo un informe o una reflexión, sino un reto. Un reto a escuchar, adorar, buscar sabiduría, perseverar y amar. Un reto a construir hábitos que no solo impacten tu vida, sino también la de quienes te rodean. Un reto a vivir con propósito, sabiendo que cada día es una oportunidad para glorificar a Dios. Como dice el Salmo 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Que esta enseñanza sea una chispa que encienda en tu corazón un deseo profundo de caminar más cerca de Dios, transformar tu vida y vivir con el propósito eterno para el cual fuiste creado. Amén.